Muy buenas, bienvenidos a mi canal, soy Alejandro Martínez, vuestro entrenador clínico de confianza y estamos aquí una semana más en YouTube divulgando sobre ejercicio físico y enfermedades crónicas. En el vídeo de hoy os voy a traer una serie muy interesante sobre ejercicio, salud y con muchísimos recursos prácticos para que vosotros podáis hacer un programa o algo similar a un plan para poder hacer ejercicio y así mejorar vuestra salud. A lo largo de esta serie os voy a enseñar cómo utilizar el ejercicio físico en cuanto a intensidad, cantidad de ejercicio, cómo tenemos que hacer este ejercicio y qué tipos de ejercicio tenemos para mejorar nuestra salud. Así que dentro vídeo. Toda esta serie de 4 vídeos van a girar en torno al principio FIT. La palabra FIT suele significar en forma o en algunos contextos también saludable. Cada una de estas letras significa una de las áreas en las cuales podemos manipular el ejercicio físico para tener un plan y mejorar así nuestra salud. En el caso, la F hace referencia a la frecuencia, es decir, cada cuánto tengo que entrenar, la I a la intensidad de este esfuerzo, la primera T al tiempo, es decir, cuánto tiempo tengo que estar entrenando en una misma sesión o a lo largo de las semanas, y la T, el tipo de ejercicio físico que tenemos que hacer. En el primer vídeo he decidido empezar por la intensidad del entrenamiento, que es una de las variables más complicadas y que más dudas puede generar, pero al mismo tiempo más útiles, ya que la intensidad es fundamental para poder mejorar la salud. Una de las organizaciones que se dedicó a estudiar cuánta actividad, qué tipo, etcétera, de ejercicio físico tenemos que hacer es la Organización Mundial de la Salud. Y hace unos años sacó unas recomendaciones mínimas de ejercicio físico para la población general. En este caso hablamos de adultos de 18 a 64 años. Mínimo tendríamos que estar haciendo unos 150 a 300 minutos a la semana de ejercicio aeróbico de intensidad moderada o 75 minutos a la semana de ejercicio aeróbico de alta intensidad, o también podríamos combinar intensidad moderada e intensidad alta. Al mismo tiempo es muy interesante incluir lo que ellos llaman actividades de fortalecimiento, que sería el entrenamiento de fuerzas o el entrenamiento con cargas. Mínimo 2 o más sesiones a la semana de intensidad moderada y alta. Pero quiero que os fijéis en lo que he rodeado de color rojo. ¿Qué significa esto de ejercicio aeróbico de intensidad moderada, alta o entrenamiento de fuerza de alta intensidad? En primer lugar, existen muchísimas formas de medir o de prescribir la intensidad del ejercicio físico, algunas más fáciles que otras. Vamos a elegir métodos de seguimiento de la intensidad en base a nuestros conocimientos. Si soy una persona que sabe sobre fisiología, sobre ciencias del entrenamiento, puedo elegir herramientas un poquito más avanzadas y eso me va a generar seguridad. Sin embargo, si soy una persona que no conoce muy bien esto del ejercicio físico, que tiene poquillos conocimientos y es muy nueva en este campo, vamos a utilizar herramientas simples pero que también nos transmitan seguridad. En segundo lugar, vamos a optar también por herramientas que sean cómodas y simples, ¿de acuerdo? Es muy importante que cuando planifiquemos o cuando estemos entrenando y queramos medir o prescribir la intensidad con antelación, no tengamos que montar un laboratorio para analizar a qué intensidad tenemos que entrenar. En tercer lugar, también tenemos que tener en cuenta los recursos económicos. Hay algunas herramientas que son totalmente gratuitas y otras herramientas que requieren de una inversión económica de mayor o menor grado. Aquí también tenemos que valorar, depende de lo que estemos dispuestos a invertir en nuestra salud. Y en cuarto y último lugar, si todo esto os suena chino y es extremadamente complicado para vosotros, por eso existen los entrenadores clínicos.
entrenadores personales que se dedican a planificar, a entrenar y hacer un seguimiento de las personas para que mejoren su salud a través del ejercicio físico. Por tanto, aquí podéis seguir a uno en @entrenador.clínico en Instagram. Vamos allá. En primer lugar, tenemos el esfuerzo percibido. Método muy interesante para medir o prescribir la intensidad del ejercicio cardiovascular. Es decir, andar, correr, bici, nadar, esquiar, senderismo. Generalmente se usa la escala de Borg. Yo prefiero o os recomiendo que utilicéis la escala que va del 0 al 10. El 0 sería una situación de total reposo, por ejemplo en el sofá, y el 10 el esfuerzo más intenso que jamás hayáis experimentado haciendo ejercicio cardiovascular. Esta escala es muy interesante porque se basa en nuestras propias experiencias y sensaciones a lo largo del entrenamiento o antes de hacer el entrenamiento. Por tanto, es un recurso muy individual, aunque os recomiendo que os lo toméis con calma, ya que como es un recurso que requiere de experiencias previas y a lo mejor vosotros no habéis hecho ejercicio nunca o no al menos a intensidades altas, es muy difícil dar un determinado valor. Una intensidad suave iría desde el 1 al 6. Recordad que el 0 es en reposo absoluto. Una intensidad moderada del 6 al 8 y una intensidad alta del 8 o 8,5 al 10. Por ejemplo, 30 minutos en la elíptica a una intensidad de esfuerzo percibido de 6/10. Existen varias formas y nosotros vamos a usar principalmente la frecuencia cardíaca de reserva y también la frecuencia cardíaca de trabajo. Existen formas directas, es decir, a través de pruebas de esfuerzo para obtener información como la frecuencia cardíaca máxima. Esta es la forma más fiable de obtener este valor, pero existen métodos indirectos, aunque menos fiables, para conocer la frecuencia cardíaca máxima. Necesitamos una calculadora móvil portátil y un lápiz o un boli y una libreta. Vamos a necesitar calcular varias cosas. En primer lugar, nuestra frecuencia cardíaca máxima. Si no tenemos una prueba de esfuerzo, ¿cómo calculamos esa frecuencia cardíaca máxima? Bien, vamos a aplicar una fórmula muy sencilla que la va a desarrollar Tanaka. Esta frecuencia cardíaca máxima se calcula de la siguiente forma. 208 menos 0,7 por nuestra edad, en mi caso 24 años. Lo primero que voy a hacer va a ser calcular 0,7 por mi edad y a continuación voy a hacer 208 menos lo que me ha dado lo que hay entre paréntesis. En mi caso sería aproximadamente, esto es una estimación, 192 latidos por minuto. Ahora necesitamos nuestra frecuencia cardíaca de reposo, que es más fácil todavía de calcular. Para ello, tenemos que esperar al próximo día. Cuando nos despertemos, aún en la cama, ya sea en la zona de la arteria radial o de la zona de la arteria carótida, vamos a tomar el pulso con el dedo índice y el dedo medio, tal que así o tal que así. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer va a ser, durante 15 segundos, contar el número de latidos que bate mi corazón y a continuación multiplicar por 4 ese resultado. Esa será nuestra frecuencia cardíaca de reposo. En mi caso, 57 latidos por minuto. Muy importante, esta frecuencia cardíaca de reposo puede variar por muchísimas cosas y lo más seguro es que varíe día a día. En este caso tenemos a Karbonen, que nos ayudó muchísimo en la investigación de este tipo de temas. Es un cálculo muy fácil. La frecuencia cardíaca de reserva es igual a nuestra frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca de reposo. En mi caso serían 192 menos 57 y a mí me daría 135 latidos por minuto. Esa es mi frecuencia cardíaca de reserva. Una intensidad suave sería del 30 al 40, una intensidad moderada del 40 al 60 y una intensidad alta del 60 al 100%. Preparaos que vamos al cuarto paso y ya nos queda muy poco para terminar
con esto de la frecuencia cardíaca. Vamos con el cuarto y último punto para terminar de conocer a qué intensidad debo entrenar o hacer un entrenamiento puntual. Vamos con nuestra frecuencia cardíaca de trabajo. Karbonen nos presenta una fórmula muy sencillita utilizando la información que teníamos anteriormente. La frecuencia cardíaca de trabajo es igual a la frecuencia cardíaca de reserva por el porcentaje de intensidad al que tenemos que entrenar más la frecuencia cardíaca de reposo. Ahora imaginaros que el médico o el entrenador os ha dicho, mirad, tenéis que hacer 30 minutos al 50% de vuestra frecuencia cardíaca de reserva en la elíptica. Bien, al 50% de la frecuencia cardíaca de reserva es un esfuerzo de carácter moderado. Vamos a hacer nuestros cálculos. Frecuencia cardíaca de trabajo es igual a 135, que es la frecuencia cardíaca de reserva, por 0,5. Tenemos que poner 0,5 porque este 0,5 representa ese 50% de la intensidad. Si fuera el 70% sería 0,7. Si fuera el 30% sería 0,3. 135 por 0,5 y le vamos a sumar nuestra frecuencia cardíaca de reposo, que es 57. Hago la multiplicación y luego sumo y a mí me da 124 latidos por minuto. Por tanto, tendría que coger la elíptica y montarme durante 30 minutos siguiendo la frecuencia cardíaca a aproximadamente 124 latidos por minuto. He visto que este vídeo se va a alargar de forma excesiva, así que vamos a hacer varias partes sobre cómo medir la intensidad del ejercicio para hacer buenos entrenamientos. En las siguientes partes os voy a explicar también cómo usar o cómo prescribir la intensidad para vuestros entrenamientos de fuerza. Recordad, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, podéis suscribiros por aquí o si no, seguir viendo más vídeos por allá. Soy Alejandro Martínez y nos vemos en la siguiente ronda.